Este primer ejemplo nos habla acerca de una caja que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, que puede ser cualquier piso, y dice que el peso del objeto es de 200 newton. Dice que también nos menciona que hay una señorita que ejerce una fuerza de 121 newton sobre este. Nos piden realizar el diagrama de cuerpo libre y calcular el módulo de la fuerza normal de fuerza de rozamiento. La representación gráfica de este ejercicio sería alguien empujando una caja. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las fuerzas que intervienen sobre la caja. Una de ellas es el peso, que lo nombramos con W. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Tenemos una fuerza que equivale a la que está haciendo la señorita sobre la caja, y tenemos también una fuerza de rozamiento que actúa en dirección contraria hacia donde se ejerce la fuerza. Teniendo eso, ya podemos determinar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es algo parecido a un plano cartesiano, solamente que en ella establecemos las fuerzas que intervienen en el ejercicio. Esas serían las fuerzas, y en estos casos el cuerpo se trabaja como si fuese una partícula. Entonces este punto sería la caja, y vamos a ver cómo las fuerzas interactúan sobre él. Miremos las flechas, y de acuerdo a las flechas establecemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Teniendo en cuenta la dirección de las flechas, miren la dirección. Esta sería la fuerza aplicada. La fuerza de rozamiento, miren que tienen esa dirección, entonces esta sería nuestra fuerza de rozamiento. La fuerza normal hacia arriba y el peso de la caja hacia abajo. Listo. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama nos permite mirar de manera más simple las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, una vez tenemos el literal A resuelto, que sería nuestro diagrama de cuerpo libre, procedemos a solucionar el literal B, pero nos pide encontrar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. En este punto es importante colocarle valores a las fuerzas, y podemos determinar que la señorita ejerce una fuerza de 120 newton y el peso de la caja es de 200 newton. Si es un plano cartesiano, serían las fuerzas que intervienen en X. Entonces podemos establecer una ecuación y decir que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza. Eso es lo que sucede en X, o de izquierda a derecha. Lo único que nos queda es reemplazar valores. Entonces, fuerza de rozamiento no conozco su valor, escribo la expresión, pero de la fuerza aplicada sí conozco, es de 120. Y como podemos observar, de esa forma quedaría solucionado el valor de la fuerza de rozamiento, que sería igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué es igual? Porque el cuerpo no se mueve, la caja sigue permaneciendo en reposo. Miremos las siguientes condiciones, y es cuando las cosas suceden en el eje Y. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, podemos decir que la fuerza normal es igual al peso, de acuerdo a lo que tenemos en el diagrama de cuerpo libre. Si cambiamos los valores, fuerza normal no conozco el valor, pero del peso sí, que es de 200 newton. De esta manera puedo determinar y puedo concluir que como el cuerpo no se mueve, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada. Eso hace que el cuerpo no se mueva ni a la izquierda ni a la derecha. Si analizamos las fuerzas en Y, podemos mirar que la caja tampoco va ni hacia arriba ni hacia abajo. Podemos conjeturar que las fuerzas son iguales. Entonces, al aplicar la fórmula podemos determinar que el peso va a ser igual a la fuerza normal, haciendo que la caja no se mueva. Queda resuelto. El siguiente ejercicio nos propone
bajo la primera ley de Newton, que es reposo, un ejercicio con cuerdas. Entonces, el primer paso para solucionar este tipo de ejercicios es elaborar un plano cartesiano. Y para poder determinar el valor neto de la fuerza o de las fuerzas que intervienen en el ejercicio para que éste esté en equilibrio, es necesario conocer las componentes de las fuerzas en X y en Y. Entonces, la tensión 2 es esta, está sobre el eje, tensión 3, pero la tensión 1 es una componente que tiene su proyección en este punto de aquí, y decimos que esta es la tensión 1 en el eje X, pero esta fuerza también tiene una proyección en el eje Y, entonces digo que es la tensión 1 en el eje Y. Una vez tengo o he determinado las fuerzas, puedo establecer las ecuaciones. Entonces puedo decir que en vertical, de aquí hacia acá, la tensión 1 en Y es igual a la tensión 3. Y también tengo las componentes en X. Entonces, la tensión 2 es igual a la tensión 1 si esto vale 53 grados, este también equivale a lo mismo, así que lo voy a utilizar de esa forma. Para facilitar el análisis, como acá tenemos un triángulo, podemos utilizar el valor de las funciones trigonométricas, pero yo creo que es necesario tan solo recordar que en el eje Y vamos a utilizar la función seno y acá vamos a utilizar la función coseno. Una vez tenga estos datos, es importante pues sacar lo que conocemos. En este caso tenemos muy claro que la tensión 3 equivale a 100 Newton, que sería el peso, y luego de tener los datos conocidos pasamos a hacer el reemplazo en las fórmulas. La tensión 1 en el componente, la componente de la fuerza, tensión en Y, equivale a multiplicar la tensión 1 por el seno del ángulo, igual a la tensión 3. Lo reemplazo por los valores en la calculadora, me da 0,8, la tensión 3 que vale 100, despejo la tensión 1, 0,8 que multiplica pasa a dividir, listo, tengo la respuesta. La tensión 1 equivale a 125 newton. La tensión 2 es igual Una vez encontrado las tensiones, puedo dar la el ejercicio queda resuelto. Bueno, en este ejercicio, como todos sabemos, es importante establecer el diagrama de cuerpo libre, lo que tenemos, así que procedemos a dibujar nuestro plano cartesiano o nuestros ejes y determinar las fuerzas que intervienen en él. Voy a cambiar de color. Listo, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos una tensión 3, la tensión 2 que tiene una inclinación de 50 grados y tenemos la tensión 1 que tiene una inclinación de 30 grados sobre el lugar donde se sujeta. ¿Listo? Como ya sabemos, cada fuerza tiene una proyección sobre los ejes horizontal y vertical. Así que tenemos la tensión 1 en el eje X y tenemos la tensión 2 en el eje X. También tenemos una componente en este punto que sería la tensión 2 en el eje Y
Pero esta tensión 1 también tiene una componente que sería tensión 1 en el eje Y. De esa manera podemos ver que sobre el eje Y actúan tres fuerzas y sobre el eje X tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Así que a partir de estos datos de nuestro diagrama de cuerpo libre podemos determinar las fuerzas que intervienen, digamos que en el eje vertical, y las fuerzas en la parte de la horizontal. Miren, la ecuación quedó de esta forma porque la tensión 1 y la tensión 2 son fuerzas que están sobre un punto de referencia que podría ser 0. Esas dos fuerzas actúan sobre el cuerpo de manera diferente a la tensión 3, así que sería la suma de las dos fuerzas, equivalente a la única que está tirando hacia abajo. Y en el horizontal tenemos que la tensión 1 en X es igual a la tensión 2 en X. De esta forma quedaría establecido nuestro sistema de ecuaciones, que representa el diagrama de cuerpo libre y cómo las fuerzas actúan sobre el cuerpo. Es importante recordar que sobre la horizontal vamos a aplicar la función coseno y sobre la vertical el seno. Entonces la tensión 2 equivaldría a la tensión 2 multiplicado por el seno del ángulo, que sería 30, más la tensión 1, seno de 53, igual a la tensión 3, que sería los 200 newton. Seno de 30, 0,5, tensión 2 por 0,5 más el seno de 53, que sería tensión 1 multiplicado por 0,79, pero va a aproximar a 0,8, igual a 200. Hasta este momento no puedo avanzar porque tenemos dos incógnitas o dos variables de las cuales no conozco su valor, que sería la tensión 1 y tensión 2. Así que hago una pausa y continúo con el eje horizontal a ver si podemos obtener los valores que nos hacen falta. La tensión 1 en X equivale a la tensión 1 multiplicado por la función coseno de 30 por coseno de 53. Utilizo la calculadora. 0,86, pero lo aproximo a 0,87. Y la tensión 2 equivale a... Voy a despejar la tensión 1 multiplicado por 0,6 dividido entre 0,87, y como pueden apreciar, aquí aparece una expresión algebraica. Entonces cuando divido los dos números voy a tener como resultado 0,68, pero lo podré aproximar a 0,7, y esta en función de la tensión 2, porque está multiplicando y es un valor que no conozco. La tensión 1 equivale a 0,7 T2. Lo que puedo hacer es reemplazar ese valor. Entonces tengo T2, ya sé, esta expresión, su coeficiente y su parte literal la puedo expresar así, más la tensión 2, que vale 0,7 T2, que es la expresión que teníamos acá, multiplicado por 0,8 igual 200. Desarrollando la fórmula puedo multiplicar 0,7 con 0,8 y me da 0,56,
voy a aproximarlo a 0,6, pero miremos que este está en función de la variable T2 o la tensión 2. Algebraicamente en este punto ya puedo observar que las dos expresiones tienen T2, entonces ya las puedo sumar. Puedo sumar 0,5 T2 más 0,6 y me da como resultado 1,1 T2, y al despejar la tensión 2 obtengo que 200 dividido entre 1.1, la tensión 2 sería igual. Al conocer el valor de T2 puedo reemplazarla en el valor de aquí, en este valor de T2. Entonces voy a reemplazar T2 por el valor de aquí, entonces T1 va a ser igual a 0,7 multiplicado por 181. En este momento del ejercicio ya queda resuelto porque conozco el valor de las tres tensiones. La tensión 3, que es esta, sabemos que la tensión 3 equivale a 200 newton, listo. La tensión 2 a 181 newton y la tensión 1 a 127 newton. Y la tensión 1 a 127 newton. De esa manera el ejercicio queda resuelto.